amados oyentes. Este es un domingo muy especial, es un domingo de resurrección, donde nuestro Señor venció la muerte, resucitó, y por eso hoy, los que hemos creído en Él y lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos la seguridad de vida eterna. El mensaje de hoy lleva por título Líbrese de la vieja levadura. Y el pasaje que vamos a tomar está en 1 Corintios 5, versículos 6 al 13. Le voy a pedir a mi esposa, hermana Lafé Talía, que me lea estos versículos. 1 Corintios 5, 6 al 13. Amén. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Amén. Oremos, Padre, gracias te damos, Señor, porque en ti tenemos toda nuestra fe, porque, Señor, tú nos guardas, nos cuidas y nos hablas, Señor, a nuestro corazón. Tú guías nuestros pasos, Señor, para no equivocarnos en nuestro caminar. Gracias por cada uno de tus mensajes y enseñanzas, Señor, a través de la palabra, porque eso nos entrega, Señor, la seguridad de caminar en tu voluntad hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias te damos todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Al estudiar el 1 Corintios 5, el capítulo completo, por supuesto, podemos apreciar que en los primeros 6 versículos de este capítulo, el apóstol Pablo estaba tratando un grave caso de inmoralidad. Por eso en 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación el cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bien sabemos que fornicar o fornicación significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. Así que donde la iglesia de Corinto en esa época, ¿qué pasaba con esta iglesia? Con estos integrantes de la iglesia. Cerraban sus ojos y aceptaban esa situación en su propia congregación, en medio de ellos. Estaban aprobando este pecado a través de su silencio, en vez de enfrentar y corregir esta situación. Toda vez que ellos, como iglesias, se gloriaban, decían, bueno, mandamos tantos misioneros a otros lugares. Se gloriaban diciendo, ¿cierto? Enseñamos fielmente la Biblia. Eso es lo que hacemos nosotros. Y también ganamos personas para Cristo. En los tiempos que hoy vivimos, muchas personas piensan que el estar ocupado en el servicio cristiano cubre multitud de pecados. Así que, ¿qué importa? Podríamos preguntarnos entonces, ¿qué importa si este pecador notorio entre medio nuestro queda dentro de la compañía de los hermanos, si total él está trabajando para Cristo? Pablo entonces le recuerda y le dice en el versículo 6
de 1 Corintios 5. No es buena vuestra jactancia, le dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La metáfora de este versículo es desarrollada en todo su simbolismo y en comparación con ciertos detalles de la Pascua judía. Puesto que la levadura es principio de corrupción, bien sabemos que en la Biblia la levadura representa el principio del mal, es decir, la inmoralidad. Porque con muy poca levadura basta para hacer leudar toda la masa, lo cual hace imposible la celebración de la Pascua en pureza y sinceridad. Pablo lo que hace ver aquí es que los antiguos hábitos viciosos eran no solo pecaminosos, sino también contagiosos. Los corintios, al haber nacido de nuevo, cuando se convirtieron a Cristo, pasan a ser nueva masa. Por eso dice en 1 Corintios 5:7, por lo cual no pueden aceptar entonces en la iglesia que vuelva a introducirse nuevos restos de la antigua masa fermentada. Ellos tenían que comprender que eran nueva masa, eran nuevos hijos de Dios. Pues la levadura se extiende por su propia naturaleza y lo mismo ocurre con el pecado cuando se permite dentro de la iglesia. Empieza a crecer. Entonces, ¿cómo podría la congregación rodear la mesa del Señor para celebrar el sacrificio del verdadero Cordero Pascual si abundaba al interior de la iglesia la vieja levadura de malicia y de maldad? ¿Cómo podían hacerlo? Estas expresiones abarcan mucho más que el pecado inmoral que había de ser juzgado. Pues Pablo le recuerda a los corintios y a todos nosotros hoy que la malicia y la maldad deberían ser totalmente ajenas a la pureza de la congregación de una iglesia que se reúne en torno al Señor. Y en este caso comentado, era evidente, razón por la cual Pablo les pide darle solución, para así mantener limpio el testimonio de esta congregación cristiana frente al mundo. La malicia y la maldad reside aún en el viejo hombre, que es el cuerpo del pecado, pero se le debe ir dando muerte para que la vida espiritual se mantenga con debida fuerza al interior nuestro. Por eso Pablo nos recuerda en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es claro, Pablo, en ese mensaje. Ahora en el versículo 7 de 1 Corintios 5 dice Pablo, limpiaos, dice, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo les estaba refiriendo que quitaran el mal de sus vidas. ¿Por qué? Ahí es claro el por qué, que era nuestra Pascua en Cristo. Porque les podía suceder lo mismo que al pan cuando se le pone la levadura. Bien sabemos que cuando se pone levadura, un poco de levadura a la masa de pan, y se coloca la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor comienza el pan a hincharse. Cuando el pan llega a cierta altura, la persona que está haciendo el pan lo pone rápidamente al interior del horno. ¿Por qué? A fin de detener el proceso de fermentación de la levadura. Si el pan no fuera colocado en el horno, el proceso de fermentación continuaría y el pan seguiría creciendo y toda la masa se echaría a perder. Y esto es lo que sucede con el pan con levadura. Es exactamente lo mismo que ocurre con el mal en las personas y por consiguiente en la iglesia, si uno no trata el mal a su tiempo dentro de uno.
La situación entonces, ¿qué va a pasar con ella? Va a estallar en cualquier momento y va a destruir la actividad personal del creyente, como también va a tener consecuencia al total de la iglesia. ¿Por qué? Porque un poco de levadura, un poco de pecado, dijo el apóstol, fermenta toda la masa, es decir, contamina a todo el resto. Por eso Pablo les dijo que debían limpiarse de la vieja levadura, al igual que nosotros hoy, para así ser una nueva masa sin levadura. El porqué expresa la razón de la necesidad de esta constante purificación, porque dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, la Pascua judía se repetía cada año el día 14 del mes de Nisan, es decir, marzo para nosotros. Seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura, donde en la mañana de dicho día todo pan fermentado debía ser arrojado fuera de la casa. Pero Cristo se ofreció una vez por todas. Por eso Pablo les dice que la verdadera Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Si leemos en los escritos de Hebreo 9, 26 al 28 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que se esperan. Y más adelante el mismo escritor en Hebreo 10, 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Recordemos que en el Nuevo Testamento, Jesús les advirtió a sus discípulos que se alejaran de la levadura de los fariseos, que representaba la hipocresía y la falta de sinceridad, es decir, honestidad. La vieja levadura en vuestras vidas puede tomar muchas formas, desde malos hábitos o adicciones hasta actitudes negativas o maliciosas hacia los demás. Así que limpiarnos de la vieja levadura implica hacer una revisión de nuestras acciones y actitudes y eliminar todo lo que nos aleja de Dios. Ahora en 1 Corintios 5, 8 dice el versículo 8 lo siguiente. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Los panes sin levadura, dice este versículo, representan la limpieza y la sinceridad del corazón de los redimidos. Al unirse para celebrar el sagrado misterio de su redención por el derramamiento de la sangre de la víctima. Pablo en este versículo les está comentando acerca de la vida del creyente, después que han sido salvos. La sinceridad, bien sabemos, nunca ha salvado a nadie, el ser honesto. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero, es decir, honesto. El mundo de hoy necesita ver la sinceridad entre los creyentes, así como también necesita la verdad entre los creyentes. En otras palabras, Pablo les dijo, tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Bien hemos dicho que ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Ellos, los corintios, pensaban que podían salirse con la suya, pero no eran sinceros y aparentaban que todo estaba bien dentro de la iglesia. Fingían decir la verdad,
y vivir esa verdad, cuando en realidad se estaban mintiendo a todos. Lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos es vivir una continua Pascua. Nuestra vida como creyente ha de ser una fiesta de panes sin levadura. Como lo dice este versículo 8, donde la maldad y la iniquidad de la vieja levadura han de ser arrojados lejos de nuestras vidas. Y aparentaban que todo estaba bien. Para que sobresalga en nosotros la sinceridad, que no es otra cosa que la pureza, es decir, la honestidad con el cual debemos actuar. Y también la verdad, que eso representa la pureza de nuestra conducta, los cuales, estas dos, verdad y sinceridad, son símbolos del pan sin levadura. En otros tiempos, limpiémonos de la vieja levadura, que son el pecado y la maldad, para renovar nuestras vidas y acercarnos más a Dios. Luego, a partir de los versículos 9 al 13, el tema se generaliza, pues parece ser que los corintios habían hecho alguna pregunta sobre el separarse de la compañía de las personas tales como los fornicarios, con el fin de conocer los límites de la exhortación de Pablo. Así que en los versículos 9 al 11 nos dan la respuesta del apóstol, que señala una clara diferencia entre el trato con personas viciosas del mundo y la asociación con otros que pretenden ser hermanos en la fe. Leamos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, dice, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, ávaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún ni comáis. Así que Pablo inicia: os he escrito por carta. Pablo nos sugiere que antes de esta carta ya les había escrito otra, donde les había pedido no juntarse con los fornicarios, pero sus enseñanzas fueron mal interpretadas. Corinto, bien sabemos, era una ciudad dominada por la idolatría. Las sacerdotisas que estaban en el templo de Venus o Afrodita eran realmente prostitutas. Por lo tanto, la idolatría imperaba en toda la ciudad en nombre de la religión. Lo que Pablo les decía no era que tenían que alejarse de todos los pecadores de este mundo, no, sino que no se juntaran con aquellos que se hacían llamar cristianos, pero que llevaban una vida de pecado escandalosa. Pablo no quería poner estorbo en el camino de los creyentes de Corinto. ¿En qué? En relación con sus negocios con la gente del mundo. El contacto con la gente del mundo se limitaría a lo preciso del trabajo diario o cuando tuvieran que hacer negocio. Así que este contacto no entrañaba peligro para el testimonio. Aún podían dar lugar para que pudieran incluso ellos al mundo reprender del mal y recomendar el bien. Ahora, si deseáramos no estar nunca en compañía de personas de mal vivir, tendríamos que salir del mundo, mientras que el Señor nos llama a dar testimonio en el mundo. Es evidente que los creyentes tendremos una relación con los incrédulos, bien lo sabemos, ya sea en nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad, y jamás en la iglesia podrá apartarse o aislarse del mundo, ya que la iglesia está llamada a testificar el evangelio de Cristo. No obstante, eso no significaba que los cristianos tienen que vivir como el mundo lo hace. Pablo advierte el peligro que los creyentes corren al tolerar a ciertas personas que se hacen llamar cristianos, pero que llevan una vida pecaminosa, sin ningún remordimiento. Este tipo de personas que saludan como cristianos, participan en las reuniones de la iglesia y forman parte muchas veces de la membresía, viven de tal forma
que blasfeman el sacrificio de Cristo al continuar con algunos hábitos y comportamientos pecaminosos. Pablo en su carta a los romanos nos dice que el hecho de que la gracia de Dios es infinita, esto no es una razón para abusar de ella, pecando, ya que todos los cristianos debemos morir al pecado. Podemos recordar muy bien Romanos 6, 1 al 6. Voy a leer solo el primer versículo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es importante comprender que cualquier abuso de esta bendita gracia es una terrible ofensa delante de Dios, lo cual puede llegar a condenar a aquellos que no se arrepientan de su conducta. Bien podemos recordar y leer en hebreo, el escritor en Hebreos 6, 4 al 6 escribió lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Como cristianos, estamos llamados a vivir en santidad en medio de este mundo. Por lo que el convivir con alguien que se hace llamar cristiano, pero vive en pecado, pone en grave riesgo nuestra santidad, ya que podemos contaminarnos con sus malas prácticas. Con estos antecedentes de lo ocurrido en Corinto, ¿cree usted, estimado oyente, que la iglesia de nuestros días, que podría descender a un nivel de moralidad imperante en el mundo en la actualidad? ¿Podría la iglesia mezclarse con el mundo y salir de ese estado sin sufrir consecuencias? Por supuesto que no. La iglesia actual, en términos generales, ha perdido poder, por lo que debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan y que se destacan por ser faros que alumbran hoy el mundo que se encuentra en tinieblas. Estas iglesias que se mantienen firmes y bajo la autoridad de la palabra de Dios, por supuesto, son iglesias impopulares hoy. Estas son las iglesias que no cierran los ojos o miran para el otro lado cuando principios vigentes bíblicos, ¿cierto?, se violan y permiten que entren principios vigentes en el mundo. ¿Y qué? Porque empiezan a entrar en conflicto con la palabra de Dios, porque empiezan a penetrar en nuestras iglesias. La iglesia impura es una iglesia paralizada. Y por el contrario, una iglesia pura es una iglesia que actúa con el poder espiritual. Y lo mismo es cierto con los individuos que componen la iglesia. Pablo dijo que esto no solo se aplicaba a la inmoralidad, sino también a la codicia. Incluyó igualmente a los que se apropiaban de lo ajeno, a los idólatras, que estaban curiosamente, imprudentemente, ¿cierto?, deseando las cosas imprudentes y que eran parte de otras religiones. Así que, estimado oyente, la palabra de Dios enseña que incluso una pequeña infección en la iglesia debe ser tratada porque de otra manera se extiende y puede destruir la iglesia. Porque recordemos que un poco de levadura fermenta toda la masa. Ahora en los versículos 12 y 13 dice lo siguiente: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo dijo que no estaba juzgando a la gente que se encontrara fuera de la iglesia. Ese no era asunto suyo. Él no estaba para juzgar a los del mundo, a los de fuera de la iglesia. Su tarea, dice Pablo, era juzgar a los miembros de la iglesia. Dios juzgará a los de afuera. La responsabilidad de la iglesia era juzgar
el mal dentro de la comunidad cristiana. Ahora uno se pregunta, ¿cómo terminó este problema en Corinto? Para saber la respuesta, estimado oyente, debe dirigirse a leer 2 Corintios 2, 4 al 8. Ahí entonces vamos a conocer que este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer en su anterior carta. Es por eso que hoy en día se requiere mucho valor y una actitud de compromiso para enseñar a otro lo que es pecado. Y cuando actuamos de esa manera, la persona que está viviendo bajo el control del pecado lo confesará, como este hombre de Corinto, o como también lo hizo David, se arrepentirá y cambiará su conducta. Debemos entonces recordar por qué era importante que se tratara con este hombre pecador, ¿cierto?, su problema de inmoralidad entre los cristianos de Corinto. ¿Cómo sería si sucediera algo similar hoy en nuestra iglesia? ¿Actuaríamos como lo de Corinto o estaríamos actuando correctamente? Deberíamos actuar no solo por la pureza de la iglesia, sino también por la propia salvación del hombre o de la mujer que se encuentran involucrados. En resumen, estimados oyentes, ¿cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida? Lo primero es limpiarnos de la vieja levadura, que no es una tarea fácil, porque es muy importante hacerlo si queremos acercarnos más a Dios y vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos comenzar por reconocer nuestras propias debilidades y nuestros pecados. Llorar a Dios para que nos ayude a superarlo. También podemos buscar la ayuda de un consejero espiritual para que nos guíe en este proceso. Una vez que hemos identificado las áreas en las que necesitamos trabajar, podemos comenzar a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Si queremos ser una nueva masa, debemos limpiarnos de la vieja levadura. Pero esta tarea va a requerir esfuerzo y dedicación. Pero al hacerlo, estaremos dando un importante paso en nuestro caminar espiritual. Al confiar en Dios, sabemos que podemos alcanzar la meta de ser una nueva masa que refleje la luz de Dios a los demás. Lo segundo que podemos aprender y aplicar de este mensaje es que debemos entender dos cosas. La iglesia está en el mundo, pero el mundo no está en la iglesia. Jesús oró a su Padre para que no nos sacara, ¿cierto?, del mundo, sino para que fuéramos santificados y enviados al mundo. Bien lo podemos leer en Juan 17, 14 al 19. El deseo de Dios no es que nos aislemos del mundo pecador, sino que nos apartemos de sus tradiciones y de sus prácticas pecaminosas y le testifiquemos al mundo a través de nuestra vida santa y a través del Evangelio y del poder transformador de Cristo. Además, debemos considerar la enorme responsabilidad que los creyentes tenemos en mantener nuestra pureza espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Porque la práctica desvergonzada del pecado no puede tolerarse en medio de la congregación. Como hijos de luz debemos contener el pecado de aquellos que se consideran cristianos, y si no se arrepienten de sus acciones, deben ser considerados como incrédulos y apartarnos de ellos. Por eso Pablo termina este capítulo afirmando que él simplemente no tenía nada más que juzgar, simplemente apartar de en medio de la iglesia el mal. Ese era su propósito, ya que Dios será el que juzgue al resto de todos los pecadores. Amén. Vamos a la oración. Amado Señor, gracias, Padre, porque tú nos conduces, Señor, por el buen camino, a través de tu palabra, tus enseñanzas, tus principios, que son claros.
que solamente nosotros debemos aplicarlo en nuestra propia vida y en la propia vida de la congregación, de la iglesia. Gracias, Señor, porque aún no estando claro, muchas veces podemos entender cuáles son tus propósitos y cuál es el peligro cuando no se realizan estas acciones, Señor. Gracias te damos por tu enseñanza, Señor, una vez más. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén.